revelado, el escalofriante viaje de un migrante maldito hacia lo inexplicable y siniestro. La noche se cernía sobre Javier como una manta pesada y oscura. Con cada paso que daba, el eco de su propio corazón parecía gritar a la penumbra, recordándole lo que estaba dejando atrás y lo que podría encontrar al cruzar esa frontera infame. Venía de un barrio olvidado en el norte de México, donde las esperanzas eran tan endebles como las paredes de cartón que construían las casas. Su hermano Crespo había cruzado antes y le había enviado mensajes extraños, llenos de advertencias. Ahora, Javier podía sentir en el aire la presencia de algo maligno, un secreto que acechaba en las sombras. Los caminos, desgastados y llenos de baches, se convertían en un laberinto desolador. Luces parpadeantes de coloniales casas abandonadas parecían burlarse de su deseo de un futuro mejor. Los murmullos de otros migrantes a su alrededor eran como ecos lejanos, advirtiéndole sobre los peligros que acechaban. No confíes en nadie, el alcalde sabe más de lo que dice. Javier sentía la presión del miedo en su pecho, como si manos invisibles intentaran aprisionarlo. La maleza se movía sutilmente, y él juraría que figuras sombrías lo observaban. Estaba claro, no estaba solo, algo oscuro lo seguía. Finalmente llegó a un pequeño pueblo, donde las miradas recelosas de los habitantes lo examinaron como si fuera un extraño animal. La desconfianza era palpable, como la niebla que se enroscaba entre las calles. Se acercó al alcalde, un hombre con una sonrisa engañosa que parecía ocultar 1000 secretos. Te ayudaré, pero debes guardar un secreto sobre tu hermano, le dijo, y algo en su voz le hizo temblar. Los susurros que rodeaban al alcalde y su relación con fuerzas sobrenaturales se entrelazaban con la historia de su hermano. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los vecinos murmuraban sobre un pacto oscuro que los mantenía atrapados entre este mundo y el más allá. Al adentrarse en la penumbra de su mente, empezaron a llover recuerdos, la risa de Crespo, un eco lejano al que anhelaba abrazar. Pero esas risas ahora sonaban como llantos lejanos de almas atrapadas, clamando por liberación. ¿Te has visto en el espejo?, le dijo una anciana de ojos hundidos mientras lo observaba. El alma del que cruza nunca vuelve, agregó, y su voz tembló, como el viento que llevaba secretas advertencias. Javier sintió un escalofrío más intenso. Aquí, donde el peligro no era solo físico, las sombras parecían moverse con vida propia. La tensión crecía con cada paso que daba, hasta que un grito desgarrador resonó en la oscuridad, paralizándolo por completo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Javier sabía que el verdadero terror no solo residía en lo que enfrentaba, sino en lo que su hermano había encontrado en esta travesía. Las almas perdidas de migrantes atormentadas, ecos de advertencias desgarradoras que resonaban por hallazgos inquebrantables. Se dio cuenta de que todo lo que conocía estaba en juego. ¿Podría confiar en el alcalde, quien prometía protección, o debía huir y enfrentar su propia sombra? La noche lo devoraba, y la verdad, amarga y horrible, estaba a punto de revelarse. ¿Logrará Javier descubrir el secreto de su hermano antes de que sea demasiado tarde? La oscuridad apenas comenzaba a mostrar su rostro. Javier se quedó paralizado, el eco del grito resonando en sus oídos como un tambor de guerra. Las sombras parecían alargarse, pidiendo a gritos su atención, mientras la vida del pueblo se detenía por un instante en el aire denso de esa noche. La mirada de la anciana aún lo perseguía, el alma del que cruza nunca vuelve. Sus palabras fluyeron como un río helado por su mente, haciendo que la realidad a su alrededor se difuminara y se volviera aún más aterradora. Un escalofrío le recorrió la espalda y, de pronto, las luces alrededor comenzaron a titilar, como si un espectro invisible estuviera jugando con ellas. Se puso en marcha, empujándose a sí mismo a avanzar. Tenía que encontrar respuestas.
En su camino, los murmullos de los otros migrantes se volvieron más intensos, convirtiéndose en un murmullo creciente de advertencias. Algunos de ellos lo miraban con aquellos ojos llenos de temor y compasión, como si supieran algo que él ignoraba. Javier notó un grupo de hombres en una esquina, sus figuras recortadas contra la luz tenue de un farol. Discutían en voz baja, los gestos apuntando enérgicamente hacia él. Un sudor frío surcó su frente. ¿Estaban hablando de él? Decidido a no dejarse arrastrar por el pánico, se acercó un poco más, intentando oír. Hemos perdido a 2 más, dijo uno, la voz temblorosa. Nadie vuelve. El pacto se renueva cada luna llena, casi impulsa por una fuerza ajena, se alejó, incapaz de procesar lo que había escuchado. Cada paso se sentía más pesado, como si la tierra estuviera tratando de aferrarse a sus pies. Entonces, recordó las advertencias de Crespo. Había una conexión, algo que su hermano había descubierto y que ahora pesaba sobre sus hombros, buscando refugio. Finalmente entró en una tienda de abarrotes. La campanita sobre la puerta sonó, resonando con un eco inquietante que apenas logró calmar su pulso. El propietario, un hombre mayor con un rostro surcado de arrugas, lo observaba a través de unas gafas de montura gruesa. ¿Eres tú el hermano de Crespo?, preguntó sin preámbulo. Javier asintió, con el corazón palpitando con fuerza. Tu hermano ha estado aquí, pero ya no es el mismo, dijo el hombre, su mirada oscura y profunda como un túnel sin salida. Viene a buscar a quienes se han perdido en la oscuridad. Te advierto, no puedes seguirle. No es a donde él va. Es a donde nunca debería haber ido. El horror se instaló en el estómago de Javier. Intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. ¿Qué ha pasado con Crespo?, logró preguntar, su voz apenas un susurro. La tienda se llenó de un silencio sepulcral. Él hizo lo que nadie debería hacer. Un pacto, y está entre la vida y la muerte, atrapado en una red de sombras, respondió el hombre, mirando por la ventana con desconfianza. No creas en los rumores. No todos los pactos son iguales, pero todos dejan huella. Si decides seguir, puede que no regreses. Las sombras parecían moverse cerca de él, como si el mismo lugar estuviera escuchando. La tienda se volvió claustrofóbica, las paredes cada vez más cerca, sus oídos zumbaban con murmullos ininteligibles. Javier necesitaba una decisión rápida. Salió de allí, el aire fresco golpeándole la cara como un extraño alivio. Pero la presión en su pecho no disminuyó. ¿Debía seguir el rastro de su hermano?, ¿o escapar de este lugar maldito donde cada mirada parecía contener secretos oscuros? Justo detrás de él, oyó un susurro, helado y cargado de terror. Es tiempo de volver, Javier. Se giró, pero no había nadie. Dentro de su mente, Javier se debatía entre la esperanza y el miedo, cuando un sonido atronador penetró el silencio de la noche. Una sombra pasó a su lado, se detuvo y lo miró con ojos que parecían conocer cada uno de sus temores. ¿Era Crespo?, ¿o algo mucho más maligno? La luna llena brillaba intensamente en el cielo, un recordatorio de que el tiempo se estaba agotando. Sin saber qué camino tomar, se encontró ante una bifurcación en el sendero. Una senda lo llevaría al pueblo, donde el alcalde lo esperaba. Con respuestas, la otra, hacia las colinas, donde la anciana había mencionado el espejo, y tal vez, el destino de su hermano. Javier sintió que la noche lo rodeaba, haciéndole eco. ¿Tomará el riesgo de cruzar la línea que separa los vivos de los muertos? Las sombras se acercaban más, como si supieran que su tiempo estaba a punto de acabarse. ¿Se atrevería a enfrentar lo desconocido, o se dejaría consumir por el terror? Lo que ocurra a continuación, podría ser la última decisión que tome. Javier respiró hondo. El aire frío le quemaba los pulmones, pero no era suficiente para ahogar el creciente pánico que lo asfixiaba. Sabía que no podía perder más tiempo. La senda hacia el pueblo se dibujaba claramente frente a él, iluminada por la luz temblorosa de las farolas. Sin embargo, la ladera hacia las colinas lo llamaba con un murmullo casi seductor, prometiéndole respuestas y, tal vez, el regreso de su hermano. Un paso tras otro, Javier avanzó hacia las colinas. La tierra crujía bajo sus pies mientras cada sombra se alzaba más amenazante.
La luna llena proyectaba su luz brillante, pero había algo en su resplandor que parecía burlarse de él. Las sombras de los árboles se movían como manos alargadas, como si quisieran apresarlo y no dejarlo escapar. El paisaje cambiaba a su alrededor. Las colinas, en lugar de ofrecer un refugio, parecían transformarse en un laberinto inquietante. Cada esquina que tomaba lo llevaba más lejos de la lógica, donde el sentido comenzaba a desvanecerse. Entonces, un grito lejano llegó a sus oídos, desgarrador y desesperado. Era la voz de un hombre, pero no podía decir si era un llamado de auxilio o un lamento de eternidad. Crespo murmuró, su corazón acelerándose. Se apresuró hacia la dirección del sonido, cada paso una mezcla de temor y determinación. Lo necesitaba más que nunca. La idea de que su hermano estuviera atrapado en la penumbra lo mantenía en movimiento, aunque la lógica le gritara que se detuviera, el grito se hizo más intenso, resonando como un eco dentro de su cabeza. Finalmente, llegó a un claro donde las sombras eran más densas. Ahí, en el centro, encontró una figura familiar. Era Crespo, pero su rostro había cambiado, como si las sombras lo hubieran moldeado a su antojo. Sus ojos eran dos vacíos sin vida, y una sonrisa perturbadora se dibujaba en su rostro. Javier dijo con una voz que sonaba distante, como si hablara desde el fondo de una tumba. «Has venido. Justo a tiempo para el pacto. ¿Qué te ha pasado?» Javier no podía creer lo que veía. Cada palabra de la anciana resonaba en su mente. «Tú no deberías estar aquí. ¿Qué hiciste?» Crespo se estremeció levemente, y en un destello, la atmósfera cambió. Algo oscuro comenzó a emanar de él, atrapando la luz de la luna, llenando el claro con un aura de desesperación. Hice lo que debía. No puedo regresar, Javier, pero tú puedes ayudarme. Las palabras de su hermano fueron como un balde de agua helada. ¿Ayudarlo? Su cuerpo quería retroceder, pero una parte de él, esa parte abrumada por el miedo, se aferraba a la idea de que quizás aún podía salvarlo. Los murmullos de las sombras a su alrededor se hacían más intensos, como si alimentaran la locura de la situación. No, Crespo. No sé cómo ayudar. Dime qué hacer. Gritó, sintiendo que la desesperación lo ahogaba. El viento sopló de repente, helado y feroz, creando un torbellino de hojas secas a su alrededor. Crespo alargó la mano. Solo tienes que, comenzó, pero las sombras se agitaron, interrumpiendo su frase con un rugido ensordecedor, como si reclamaran su derecho sobre él. Javier sintió como el suelo temblaba bajo sus pies, la realidad girando en espiral. Sus pensamientos se confunden, y el miedo se apoderó de su mente. En ese instante, comprendió que no todo era lo que parecía. La noche era un disfraz, y la verdad estaba más allá de lo que sus ojos podían ver. No puedo. No puedo hacer esto. Aplastando su sensación de impotencia, retrocedió, deseando estar lejos de aquel lugar, de su hermano y de la maldición que lo ataba a esa tenebrosidad. La risa de Crespo resonó, llena de locura y tristeza. Ya es demasiado tarde, Javier. El pacto se renueva y has cruzado el umbral. Ahora, tú también eres parte de este horror. Sin previo aviso, la sombra que emanaba de Crespo lo envolvió, y su hermano desapareció en un giro oscuro, tragado por la negrura. El terror se apoderó de Javier. ¿Qué había hecho? ¿Qué precio pagaría por intentar ayudarlo? En ese momento, unas luces comenzaron a brillar en él. Horizonte, luces que parecían llamar a los vivos. Pero Javier no sabía si eran las luces de la salvación o del engaño. Un paso en falso y podría perderse por siempre en la noche. Mientras las sombras se acercaban, sintió que la desesperación lo empujaba a correr. ¿Hacia el pueblo o hacia la oscuridad de las colinas? Las decisiones que tome en los próximos instantes darán forma a su destino. ¿Podía aún haber esperanza, o solo un camino hacia su propia condena? La brisa helada cortaba el rostro de Javier mientras corría, sus pasos resonando en la tierra suelta. La luna iluminaba el camino, pero el miedo en su pecho lo cegaba. Las luces en el horizonte lo llamaban insistentemente, pero las sombras seguían acechándolo, susurros ininteligibles flotando en el aire. Las risas distorsionadas de Crespo aún retumbaban en su mente. Ahora eres parte de este horror. Esa frase se repetía en su cabeza como un mantra,
un eco aterrador que no podía sacudirse. Siguió corriendo, con el aliento entrecortado, las piernas flacas de terror, sin saber si la decisión de entrar al claro fue de valentía o de locura. De repente, un grito rompió el silencio de la noche. Esta vez un grito de mujer, desgarrador, que atravesó el aire como un cuchillo. Javier se detuvo en seco. Su corazón palpitaba con fuerza, la sangre le zumbaba en los oídos. ¿Podría ser otra víctima de las sombras? Decidió que no podía ignorarlo. El miedo se convirtió en motivación, un impulso que lo empujaba a buscar. Se dirigió al sonido, abierto a la idea de que había más horror esperando por él. Las luces se desviaron de su camino tal como había sucedido con Crespo, pero ya no tenía tiempo que perder. Después de todo, su hermano le había pedido ayuda. Se acercó, y las sombras se agitaron a su alrededor, como quejidos en la noche, advertencias de lo que podría encontrar. Al llegar a un nuevo claro, las luces parecían más intensas. Pero lo que vio lo paralizó. En el centro, rodeada de sombras oscuras, estaba una mujer de pie, con el rostro oculto tras una capucha. A su alrededor, figuras espectrales se movían con una danza macabra, sus rostros distorsionados por el dolor. La mujer levantó la cabeza lentamente, y Javier sintió que el aire se le cortaba. Sus ojos, como dos pozos sin fondo, lo miraban directamente, y el horror que emanaba de ella hacía que un sudor frío le recorriera la espalda. ¿Tú también has venido por el pacto?, preguntó su voz, resonante y profunda, como el eco de un tambor lejano. Javier se sintió atrapado, las sombras a su alrededor parecían alimentarse de su confusión. No, yo fui a buscar a mi hermano, balbuceó, intentando encontrar un ápice de razón en aquel lugar. La mujer sonrió, una sonrisa fría e inhumana. Tu hermano ha pagado un precio alto. Ahora, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Tu libertad o tu propia vida? Una de esas opciones podría salvarlo, la otra te condenará. Javier sintió que la tierra se tambaleaba bajo sus pies. Esa pregunta lo aplastaba, presionando cada fibra de su ser. No sé. No puedo decidir. La mujer se acercó un paso, y las sombras parecieron danzar con su movimiento. Decidir es un acto de valentía, pero también de locura. Solo tú sabes lo que más amas, y cuánto estás dispuesto a perder para protegerlo. Mientras hablaba, las sombras se hicieron más densas, arrastrándolo hacia la locura. La frase de Crespo resonaba ahora junto a las palabras de la mujer, convirtiéndose en un horrendo eco que atrapaba su mente. La presión se intensificaba, y el miedo se transformaba en una especie de desesperación congelante. Con un grito ahogado, Javier se dio cuenta de que debía elegir rápidamente. Las luces se desvanecían, los ecos de voces perdidas lo atormentaban. ¿Arriesgaría su vida por su hermano? ¿Podría el sacrificio ser la única forma de liberarnos? Pero antes que pudiera decidir, un grito estalló en el aire, uno que sabía era el de Crespo. Javier, ayúdame. Resonó, un llamado desgarrador que desgarró lo poco que quedaba de su cordura. En ese momento, la mujer soltó una risa apagada. El tiempo se acaba. Ahora decide, sacrificio o condena. Javier miró a su hermano en la distancia, y su corazón se detuvo. La sombra se cierne sobre él, y la decisión lo aplastaba. Cada segundo se sentía eterno, y la noche oscilaba entre el terror y la determinación. Pero, cuando creía que el pánico lo había vencido, un destello de claridad iluminó su mente. ¿Podría haber otra forma de romper el ciclo? Un camino que no tuviera que ver. Con perder todo lo que amaba, no le quedaba nada más que un último intento, un acto de desesperación. Con el aliento entrecortado, cerró los ojos y se preparó a lanzar su decisión a la oscuridad, pero mientras empezó a gritar, algo pasó. Las sombras se agitaron, y la mujer perdió su sonrisa. No, no puede ser. Javier abrió los ojos y lo que vio lo heló hasta los huesos. Las luces se apagaron de repente, y Crespo estaba allí, rodeado de sombras, extendiendo su mano hacia él nuevamente. Javier. Gritó con voz escalofriante. No te alejes. El pacto es solo el comienzo. Y en esa fracción de segundo, Javier entendió que lo que había desatado era más cruel de lo que había imaginado. Lo que vendría a continuación desdibujaría la línea entre el bien y el mal, y la noche lo absorbería.
Antes de que pudiera reaccionar, las sombras danzaron ferozmente, y se sintió caer, como si el suelo se hubiera desmoronado bajo sus pies. El terror lo consumía mientras se perdía en la oscuridad, y el eco de su hermano resonaba en su mente. ¿Sería este el final? ¿O pronto enfrentaría algo que lo cambiaría para siempre? Las sombras parecían devorarlo, envolviendo su cuerpo en una mezcla de frío y terror. Javier sintió que el aire desaparecía, como si un manto de oscuridad lo presionara desde todos lados. El grito de su hermano resonaba en sus oídos, pero cada vez se desvanecía más, como un eco lejano que se perdía en la profundidad de la noche. Con frenesí, se esforzó por despegarse de esa sensación opresiva, de ese abismo que lo atraía. Quería gritar, querer levantarse, correr hacia Crespo, pero su mente le decía que debía escapar de la mujer y sus sombras, de la decisión que lo había arrastrado al borde de la locura. Javier, la voz de Crespo se había transformado en un susurro. No caigas en el pacto. En medio de la penumbra, vio cómo la figura de su hermano se desvanecía, absorbiéndose lentamente por las sombras que pulsaban como un latido de otro mundo. La mujer seguía ahí, observándolo con frialdad, como una gaviota contemplando a una presa atrapada. No puedes quedarte aturdido, niño. El pacto debe ser hecho o perderás a tu hermano para siempre, dijo, su sonrisa burlona aplastando lo poco que quedaba de su voluntad. Luchando por encontrar algún resto de valentía, Javier exigió, ¿qué significa esto? ¿Qué es esta locura? Es el ciclo de la vida y la muerte entrelazados en un destino. Este lugar está tejido con los hilos de aquellos que han elegido mal y aquellos que han caído en la desesperación. Las sombras vibraron, dejando entrever imágenes de rostros atormentados que parecían gritar sin sonido, sumergidos en la desesperanza. Nadie se atrevería a alzar un dedo por ellos, ni siquiera el más valiente. Javier sintió un nudo en el estómago. La mujer les observaba, ya no sonreía, sus ojos profundos llenos de un vacío que parecía absorber todo a su alrededor. Tu hermano sigue atrapado, como otros antes de él. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para liberarlo? La pregunta resonaba en su mente como un tambor que marcaba el ritmo de su inminente pérdida. Yo lo salvaré. Te lo prometo. Exclamó Javier, sintiendo una nueva rabia surgiendo en su interior, una voluntad de desafiar la oscuridad. Pero, ¿qué significaba realmente eso? ¿Acaso perdería más en el proceso? La mujer sostenía un objeto entre sus manos, una pequeña figura hecha de lo que parecían ser restos de un material oscuro, como una especie de talismán. Este es el verdadero pacto. Tómalo y ofrece algo de tu ser. Entonces, y solo entonces, podrás rescatarlo. Javier dudó, una voz en su cabeza le advertía que ese objeto era un ancla que lo ataría a las sombras para siempre. La visión de su hermano atrapado lo persiguió con cada latido. Sin él no soy nada. Gritó, y su voz tembló en la noche oscura. Entonces, elige lo que vas a entregar, o sigue perdiendo a las personas que amas. La mujer presionó, girando el talismán entre sus dedos con una sonrisa de satisfacción. Un sudor frío le recorrió la espalda. ¿Su vida, su alma, su cordura? Las voces en su mente se entrelazaban, enredándose y chocando, marcándole el camino hacia decisiones fatales. Bajo tu código, dirías que eres un valiente, pero, ¿qué elige un valiente? Preguntó, su voz como un canto hipnótico. En un instante de desesperación, Javier vio la vida de Crespo pasar ante sus ojos. Las risas, las peleas, los sueños compartidos. Todo lo que habían pasado juntos se desvanecía, y su corazón se llenó de un dolor desgarrador. Yo elijo. Gritó, azotando las sombras que lo rodeaban con su determinación. Sacrifico mi propia libertad. Si me entregas mi hermano, seré tu prisionero. Pero, al pronunciar aquellas palabras, notó cómo la sonrisa de la mujer se amplificaba y cómo las sombras comenzaron a congregarse alrededor de él, atrapándolo una vez más. No. Crespo. Clamó, mientras la oscuridad lo sepultaba. Y en ese momento, mientras todo se oscurecía y el eco del pacto resonaba en su mente, Javier comprendió que había desatado algo que no podía controlar. Las sombras ahora relucían con una vida propia, un círculo vicioso encadenado en horror. De repente, un resplandor rompió la oscuridad, iluminando su cara. La figura temblorosa de Crespo emergió entre las sombras.
Pero a su lado había otra forma, más oscura, más profana, cuyos ojos brillaban como dos llamas sádicas. Javier conocía esos ojos. Entonces, ¿qué eliges realmente, hermano? Dijo la nueva figura con una risa que hacía eco del horror. El tiempo se detuvo. Las decisiones estaban hechas, pero las consecuencias apenas comenzaban a revelarse. No, gritó Javier, el terror volviendo a invadir su ser. ¿Cuáles serían las repercusiones de su elección? Pensamientos de locura empezaron a florecer en su mente: ¿quién era realmente el enemigo, la mujer de la capucha, o su propio hermano, ahora iluminado por el oscuro pacto? Mientras las sombras susurraban alrededor de él, la respuesta se acercaba, pero a un precio inimaginable. El mundo giró, y Javier sintió un mareo repentino, como si la realidad se desdibujara en un lienzo de locura. Su mirada se encontró con la de Crespo, pero en ella ya no había dulzura, solo un brillo de desesperación. ¿Qué has hecho?, preguntó su hermano, la voz rasgada por el miedo y una angustia que desgarraba el aire. Crespo, no sé qué más podía hacer, balbuceó Javier, sintiendo como el impacto de su elección lo estrellaba contra un abismo cada vez más oscuro. Las sombras se retorcían, recuperando fuerza alrededor de ellos, pulsando y palpando como si tuvieran vida propia. La figura oscura al lado de Crespo se acercó más, un susurro grosero brotaba de sus labios delgados y retorcidos. Bienvenido al pacto, niño valiente. Ahora somos uno, y cada paso que des nos llevará más lejos de la luz. La risa resonó como un eco en su mente, enredándose con sus pensamientos, estableciendo un vínculo que lo asustaba hasta el fondo de su ser. Déjalo ir, gritó Javier, lanzándose hacia Crespo, pero el muro de sombras lo detuvo en seco, zancadas recibiéndolo con un hambre insaciable. Se sentía como un insecto atrapado en una tela de araña, cada movimiento le costaba más. Crespo lo miró con un dolor profundo en sus ojos, hablando en un tono entrecortado. No estoy seguro de qué hiciste, hermano, pero creo que has caído en algo más profundo de lo que imaginabas. No podemos darnos por vencidos, Crespo. Comprenderemos esto juntos, saldremos de aquí, trató de alentar Javier, su voz casi un susurro reafirmante, pero la desesperación brillaba como una herida abierta. ¿Juntos? Esa opción se ha ido. Ya no somos quienes éramos, susurró el hermano, la mirada perdida en lo que parecía un abismo de sufrimiento. Las sombras se estremecieron, disfrutando de su dolor, la mujer de la capucha apareció de nuevo, su figura grotesca se alzaba en la bruma rabiosa. El pacto es más que un simple sacrificio, Javier. Te has atado a la oscuridad. Ahora, cada decisión que tomes no solo afectará a tu hermano, sino que también influirá en tu propio destino. ¿Vas a seguir luchando? Javier sintió que su corazón se aceleraba. El miedo y la culpa lo desgastaban, mientras visiones de su vida anterior llenaban su mente, pero también un sentimiento extraño de empoderamiento comenzaba a florecer. Haré lo que sea necesario, prometió, convencido de que debía defender a su hermano. ¿Incluso si eso significa perderlo a él por completo? Rió la mujer mientras las sombras se retorcían a su alrededor, deleitándose en su captura. De repente, Javier se dio cuenta de que la realidad comenzaba a fragmentarse. Unos destellos aparecieron y desaparecieron, retratos de las vidas perdidas salpicando su mente, las risas de seres queridos, momentos de felicidad y en la actualidad el paisaje sombrío donde la esperanza parecía un sueño antiguo. Cada imagen era un golpe de dolor, y las intenciones de liberar a Crespo se convertían en un dilema aterrador. No haré eso, gritó Javier, rápidamente tomando una decisión. Pero el eco de su voz quedó atrapado en la negrura que lo rodeaba. Te has perdido en esta batalla desde el momento en que elegiste. Ahora es tiempo de demostrar si realmente eres digno de enfrentar la oscuridad, susurró la figura oscura, acercándose cada vez más. O lo perderás para siempre. Las sombras son voraces, y lo que desees será su alimento. La atmósfera se tornó opresiva. Javier comenzó a sentir cómo la desesperación lo rodeaba, envolviéndolo como una manta. Miró a Crespo, los ojos de su hermano reflejaban su terror y el peligro inminente que se cernía sobre ellos. ¿Qué vas a hacer, hermano?, preguntó Crespo, su voz temblando y retumbando en el espacio sombrío. Mientras la oscuridad avanzaba hacia él, Javier debía hacer frente a la verdad más aterradora:
no solo comprometió su libertad, sino que ahora también estaban jugando con la vida de Crespo. Podía ver las sombras ansiosas, esperando cada movimiento que hacía, absorbiendo su miedo con fuerza renovada. La elección parecía abrumadora e inevitable, el caos lo envolvía mientras la decisión final se acercaba, la lucha entre la vida y la muerte palpitando a su alrededor. Entonces, un susurro profundo resonó en su mente, una oferta que ni se atrevía a considerar. ¿Podría confiar en el pacto, o caería más profundamente en el abismo? ¿Te atreves a aceptar la oscuridad? Preguntó el eco, y en ese instante, la esencia de lo desconocido invadió su ser, un estruendo de risas heladas retumbó entre las sombras. La prueba estaba lejos de terminar, y cada elección pesaría como un eco eterno, la oscuridad sonreía, ansiosa por desatar su siguiente movimiento. ¿Qué vendría después? ¿Y a qué precio? Las sombras temblaban, burlándose de la angustia que se apoderaba de Javier. Era como si el aire se volviera más denso, cada bocanada que tomaba le costaba un esfuerzo titánico. Se sentía observado, un insecto en una trampa mortal, mientras la figura oscura se acercaba cada vez más, no solo a su físico, sino a su alma. Recuerda, hermano. Lo que hagas aquí nos marcará para siempre, advirtió Crespo, su voz resonando con un nudo de miedo y determinación. Javier podía ver cómo la luz se esfumaba de sus ojos, reemplazada por una negrura aterradora. Debo encontrar la manera de liberarte, dijo Javier, aunque en su interior, la desconfianza comenzaba a hacerse notar. Si te sumerges en la oscuridad, lo perderás para siempre, repitió la mujer de la capucha, con una sonrisa que parecía burlarse de su conflicto. Los pactos siempre tienen un precio, y tu delicadeza te convertirá en el próximo sacrificado. Las sombras vibraban, inquietas y maliciosas. Javier sintió que su frágil serenidad se desmoronaba. ¿Qué debes hacer, Javier? ¿Qué necesitas para que todo esto termine? Preguntó Crespo, su voz un hilo de esperanza en medio de la tormenta. La mente de Javier giraba, intentando comprender. Podía sentir la pulsación del pacto resonando en sus venas, un oscuro latido que prometía poder. Tal vez podría intentar negociar, murmuró, aunque sabía que las negociaciones con lo desconocido rara vez terminaban bien. Fue entonces cuando las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, formando figuras grotescas que parecían reírse de su dilema. Las risas fueron como dagas, cortantes, punzantes, reflejando la desesperación de la situación. ¿Negociar? ¿Acaso no comprendes? Replicó la mujer. El pacto no es solo una elección, es un lazo, un destino que arrastra a aquellos que se atreven a jugar con lo desconocido. Sus palabras resonaban como un canto de sirena, seductoras y sombrías. Javier apretó los dientes, decidido a resistir la tentación. No te dejaré hacerle daño a mi hermano. Gritó, sintiendo que el coraje crecía en su interior como una llama. ¿Quién dijo que el daño tendría que venir solo de mí? Replicó la figura, señalando las sombras que se retorcían. Mira cómo se alimentan de tu miedo. Te están esperando, Javier. Abre la puerta, y verás el verdadero poder. Crespo dio un paso hacia su hermano, pero las sombras lo atraparon, como si una fuerza invisible lo mantuviera atado. No, Crespo. Manténme alejado de él. Aulló, desesperado, el momento se tornó crucial. Javier miró a su hermano, y en sus ojos vio lo que nunca esperó, una mezcla de desesperación y determinación. No podemos rendirnos. Lucha, hermano, suplicó. De repente, un nuevo eco resonó en su mente, distinto al anterior, cargado de rabia y resistencia. La oscuridad no tiene el poder que crees. Solo eres tú quien lo concede, resonó, trayendo consigo un nuevo aire de esperanza. Sí. Eres más fuerte de lo que piensas. El miedo no nos vencerá. Se animaba Javier, sintiendo que las sombras palidecían ante su determinación, pero, a medida que la atmósfera se cargaba positivamente, un estruendo retumbó como un trueno. Las sombras brotaron con una intensidad renovada, llenas de furia, hiriendo su conciencia con sus rebeldes gritos de hambre. Paga el precio o perderás a tu hermano. Rugieron, haciéndolo tambalear. Crespo gritó, su voz resonando con terror. Javier, no cedas. No hay oscuridad más oscura que la que llevamos dentro.
Fue en ese instante que Javier comprendió, el verdadero enemigo no estaba afuera, sino dentro de ellos. Cada sombra, cada eco, cada risa malévola era solo un reflejo del temor que lo consumía. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Javier cerró los ojos y tomó una decisión que resonaría en su vida: si debo caer, que sea con mi cabeza en alto. Abrió los ojos, su resolución más fuerte que nunca. No soy solo un peón en este juego. Soy el tablero. Pero justo cuando parecía que la luz comenzaba a vencer a la oscuridad, un rugido ensordecedor retumbó a su alrededor. Las sombras se agitaron, y una presencia aún más oscura se cernía sobre ellos, dispuesta a reclamar lo que le pertenecía. ¿Creías que era todo, niño imprudente? Esto apenas comienza, resonó la voz desde el abismo. La lucha estaba lejos de acabar, y la verdadera prueba de su valor apenas se desvelaba. Lo que sucedería a continuación podría marcar el fin o el verdadero comienzo del horror, y el sacrificio que tendrían que afrontar podría ser más grande de lo que jamás habían imaginado. Las sombras comenzaron a moverse de manera frenética, transformándose en figuras distorsionadas que se retorcían y se acercaban a Javier como si fueran engendros de sus propios miedos. Cada nuevo movimiento les daba vida, y el aire se impregnaba de un stench de descomposición, como si el mismo horror hubiera cobrado forma. El grito de Crespo resonaba desgarrador, como un eco que nunca se apagaría. No. No estás solo. Yo voy a salir de esto, gritó, intentando liberarse de las garras de las sombras. Pero cada intento parecía una broma. Las criaturas cuyos rostros desfigurados reflejaban la desesperación de 1000 almas atormentadas se burlaban de su angustia, anunciando su llegada con risas crueles que quebraban la cordura. Dame lo que deseas, y todo terminará, dijo la mujer de la capucha, sus ojos resplandeciendo con una lujuria malsana. Solo has de ofrecerme tu voluntad. El hechizo era claro, directo. Javier sintió que su ser se dividía, una parte de él atrapada en el pavor que lo rodeaba, mientras la otra luchaba con un deseo desesperado de salvación. No lo hagas, Javier. Lo que te pide no tiene retorno, clamó Crespo, sus palabras salpicadas con un sudor frío que revelaba su terror. Sin embargo, las sombras danzantes comenzaron a cantar, envolviendo el espacio en sus voces sibilinas. Dale su alma. Dile hasta dónde estás dispuesto a llegar. La tentación versaba en susurros, atrayéndolo con la promesa de poder y libertad. Javier apretó los dientes, sus manos tensas en los puños. No. No puedo. No puedo dejarte solo. La lucha interna golpeaba como una tormenta furiosa en su pecho. Pero una parte de él, quizás la más oscura y oculta, se sentía atraída por la visión de la libertad, por romper las cadenas que lo mantenían atado a su destino. Las sombras se acercaban cada vez más, sus garras rozando su piel con un frío palpable, como si la muerte le susurrara al oído. Rompe el lazo, Javier. Paga el precio. Y serás libre, repetía la figura, moviéndose sutilmente, una serpiente que seduce al ratón. Pero el precio, ¿cuánto debería ofrecer? La mente de Javier retrocedía y avanzaba entre imágenes de su vida, de los sacrificios que había hecho y de todo lo que había perdido. Nunca voy a dejar que ganes. Nunca, gritó, intentando empujar las sombras con la fuerza de su voluntad. Fue entonces que el rugido se transformó en un grito de angustia, un clamor colectivo que resonó en su cabeza, llevándose consigo la noción de la realidad. Observó cómo las sombras se agolpaban para atacar a su hermano, absorbiendo la luz que aún quedaba en Crespo. Él sentía su dolor, y el vacío que se formaba entre ellos era como una herida abierta que nunca sanaría. «Haz algo», gritó Crespo, pero la voz de su hermano se disipó en el aire hostil que los rodeaba. Las sombras, ahora implacables, comenzaron a despojarlo de su esencia, un dedo a la vez, un miedo a la vez. Javier sintió cómo las sombras intentaban arrancarle los recuerdos, risas compartidas, abrazos, momentos cálidos. Intentó aferrarse a cada uno, pero la oscuridad era voraz. «Detente», aulló, y en su voz había una determinación brutal. «Si me llevas, llévate también mis miedos, mis dudas. Tómalo todo». Las sombras se detuvieron por un instante, como si esa respuesta la sorprendiera. Al entender su táctica, Javier se dejó llevar por la tormenta de emociones. Fue un pacto involuntario,
un movimiento de desesperación. Si esto me salvará, entonces, por favor, llévense todo lo que hay en mí, imploró. Un silencio inquietante se extendió, y en ese vacío, un murmullo colectivo de aprobación resonó, como un trueno distante. Las sombras comenzaron a moverse lentamente, pero su estructura se fue desvaneciendo. El aire se volvió más ligero, como si el horror que lo había embargado estuviera evacuando su ser. Y Crespo, atrapado entre las sombras, comenzó a brillar tenuemente, como un faro de luz. Javier, ¿qué has hecho?, preguntó su hermano, su voz volviéndose más clara, como si una chispa de esperanza hubiese emergido del caos. Pero, justo cuando Javier pensaba que la batalla comenzaba a inclinarse a su favor, un oscuro grito atravesó lo que parecían ser sus últimas esperanzas. «No has hecho más que despertar lo que estaba dormido», resonó la voz de la mujer en la penumbra. «Y lo que se despertará será más aterrador que cualquier miedos que hayas tratado de despojarte». La sombra se retorció, revelando una figura aún más grande y amenazante detrás de ella. Javier supo que su lucha apenas comenzaba, y que el sacrificio podría ser más completo de lo que jamás había imaginado. La oscuridad se reía, casi triunfante, y él, temblando, supo que debían prepararse para el verdadero horror que se avecinaba. ¿Podrían sobrevivir la tormenta y el pacto que ahora habían forjado? ¿O la oscuridad reclamaría lo que le pertenecía? Las sombras habían comenzado a disolverse, pero su inminente retirada no ofrecía consuelo. La figura detrás de la mujer encapuchada surgió como un titán oscuro entre el humo, su presencia era helada y su forma se deformaba constantemente, como si estuviera hecha de pesadillas vivientes. Javier sintió el terror apretar su garganta, un agarre helado que lo mantenía aturdido. «¿Qué es eso?», murmuró Crespo, su mirada parpadeante reflejaba el miedo visceral que se apoderaba de ambos. Cada paso que daba la criatura resonaba en el suelo como un tambor mortuorio, y la oscuridad a su alrededor parecía inclinarse, como si también temiera la llegada de esa entidad. «Es el guardián de todos aquellos que han hecho pacto sin comprender el costo», declaró la mujer, dejando caer su capucha. Su rostro era una amalgama de rostros ajenos, transformados en una mueca grotesca de gozo y pena. «Tú has dado parte de ti pero aún no has visto el horror que realmente se cierne sobre ti». Javier sintió que su corazón se aceleraba. «No. No vamos a aceptar esto», gritó, intentando reunir valor. Las sombras, debilitadas, parecían intentar una retirada, pero el monstruo atraía su fuerza, su energía, como un hoyo negro que devora cualquier rayo de luz. En un instante, una risa estruendosa resonó en el aire, un eco que hacía temblar las paredes de la habitación y sus entrañas. ¿Realmente crees que puedes escapar de lo que has consentido? Te has convertido en parte de este mundo, querido Javier. Tu viaje está apenas comenzando. Las palabras eran veneno, y Javier sintió que su mente se tambaleaba. Su suceso de entrega había despertado algo ancestral, algo que estaba disponible para todos, pero que solo él había decidido desatar. La tentación de soltar el pasado por un futuro incierto lo llenó de dudas que ahora se transformaban en certezas amenazantes. No quiero, balbuceó Crespo, aferrándose a su hermano. Un súbito silencio se posó en el aire, el tiempo parecía detenerse. La sombra titánica retrocedió, y el espectro, que antes parecía un abismo, ahora se retorcía dentro de sí. Algo había cambiado. De repente, una visión devastadora llenó la mente de Javier, un paisaje terrorífico de cuerpos en un desierto interminable, almas en pena atrapadas en ciclos de desesperación. Una marabunta de rostros conocidos entre ellos, amigos, vecinos, incluso su madre, atrapada en un infinito grito. «No puedo dejar que esto pase», gritó, sintiendo una explosión de determinación. Sin pensar en las consecuencias, corrió hacia el monstruo, la rabia y el miedo llenaban su ser. «Voy a luchar. No me llevarás a donde no quiero ir». Mientras se acercaba, el aire se tornó denso y caliente como una tormenta. La entidad se erguía majestuosamente ante él, su rostro distorsionado formándose en visiones de tortura y angustia, una manifestación de lo peor de la humanidad, de aquellos que habían entregado su espíritu al horror. Sin embargo, Crespo lo siguió, el brillo de su propia luz encendida luchando contra las tinieblas. «Juntos. Lucharemos juntos», gritó,
Y, al pronunciar esas palabras, un rayo de luz brotó entre ambos hermanos, iluminando el oscuro corazón de la bestia. La figura grotesca pareció cambiar, retrocediendo ante la fuerza de su unión, pero no sin antes soltar un grito ensordecedor que resonó en las profundidades de su alma. Lo que has iniciado no puede ser detenido, declaró con un eco que llenó la estancia. Javier y su hermano se miraron, y sintieron el poder de su lazo inquebrantable. Pero, en su pecho, un temor profundo se arraigó. ¿Qué precio pagaría su conexión por enfrentarse a esta oscuridad? El grito de la entidad resonó como un tambor en sus mentes mientras se preparaban para la batalla final. Un sudor frío les descendía por la espalda, el reloj marcaba el tiempo, pero el verdadero terror era que, al final, nadie podría salir sin pagar el precio de su alma. Afuera, la noche se había adensado, y un tercer ojo se abrió en la oscuridad. La bestia que se había despertado tramaba su respuesta. ¿Estarían realmente listos para enfrentarse a las consecuencias de lo que habían desatado? Una sombra cruzó sus rostros y, en el abismo de la noche, sus corazones palpitaban con desesperación. ¿El pacto traería su salvación o sería su ruina? Las respuestas se acercaban, y el horror apenas comenzaba. Javier sentía que el tiempo se desvanecía a su alrededor. La oscura bestia ante él, alimentándose del miedo, parecía tener 1000 ojos, cada uno observándolo con una inteligencia siniestra. Las palabras resonaban en su mente: lo que has iniciado no puede ser detenido. Mientras su corazón palpitaba desbocado, comprendió que su destino estaba irrevocablemente atado al de su hermano. No había regreso, no ahora. Crespo, aún temblando a su lado, miraba con intensidad la sombra ominosa. No podemos darnos por vencidos. Nuestro vínculo es fuerte, más fuerte que cualquier oscuridad. Sus palabras eran un faro de esperanza, pero la duda comenzaba a carcomer las paredes de su corazón. El monstruo retumbaba, su voz ecoando como una tormenta lejana. Ustedes, dos, serán el sacrificio perfecto. Con su desesperación, alimentaré el ciclo sin fin. Con cada palabra, la presión alrededor de ellos aumentaba, como si la tierra misma se preparara para tragarlos. No, gritó Javier, la claridad de su voluntad surgiendo a través de la niebla de pánico. No me rendiré, no te dejaré ganar. La luz de su determinación brilló intensamente, iluminando la penumbra. Crespo asintió, sintiendo el poder en la conexión entre ellos. Ambos alzaron sus manos, uniendo sus energías, volviendo a entrelazarse en ese lazo indestructible. No queremos más pactos, proclamaron al unísono, libertad nos une. En ese instante, una corriente de energía vibró entre ellos. La oscuridad retrocedió un paso, sorprendida por la intensidad que se desataba. Inútiles. El verdadero sacrificio no es solo una elección, es lo que llevan dentro de ustedes. Las sombras comenzaron a agitarse alrededor, tomando forma de recuerdos y miedos pasados. Javier sintió como cada uno de esos momentos lo envolvía: la alegría de su infancia, las risas, la pérdida de su madre. La decisión que había enfrentado no era solo por él, era por ellos, por su familia atrapada. El poder de su amor los empezó a alinear, repujando la oscuridad. Con cada recuerdo que me robes, te haré más fuerte, declaró el monstruo, confiado en su poder. ¿Cuál elegirás preservar? La angustia de Javier se convirtió en rabia. No te pertenezco, gritó, concentrándose en la luz. No desde que elegí luchar. Con su hermano, liberó un estallido de luz radiante, una manifestación de su conexión, dejando que esa energía cortante atravesara la sombra. Un rayo de esperanza surgió entre ellos, iluminando la bestia y su grotesca forma comenzaba a desvanecerse. Eso no tiene poder sobre mí, rugió el monstruo, mientras el eco de su voz se tambaleaba. No entendéis lo que he traído contigo. Javier y Crespo se acercaron más el uno al otro, empujando contra la oscuridad que aún buscaba atormentarlos. Tu dominio acaba aquí. No estamos solos, gritaron al unísono, sintiendo la fuerza de otros en sus corazones. Luz, amor y recuerdos de quienes habían perdido comenzaron a formarse en una valiosa escuadra contra el miedo. Cada figura, cada alma que habían amado, se unieron en ese instante, empoderando su lucha. El monstruo observó con horror cómo la luz brillaba con vigor, desgastándose ante la unión de sus voluntades.
De repente, un grito escalofriante resonó en la oscuridad: no se atrevan a desafiarme. Ustedes son solo sombras en mi camino. Pero Javier, ahora lleno de fuerza, replicó: y tú eres solo una sombra que se alimenta de nuestro dolor. Te desobedeceré siempre. Con esa confesión, ordenó a la luz crecer aún más, llevándose a Crespo, atrapándolo entre su protección. Estamos juntos, Javier. Siempre, dijo Crespo, mientras la luz los envolvía, moldeando su camino. Cada sombra que intentaba separarlos se desvanecía como humo. Y cuando creían que estaban al final de un camino, el guardián en su forma final retumbó, desgarrando el cielo con su alarido de desesperación: esto no ha terminado. Y en un último instante de fuerza, las sombras fueron absorbidas por la luz creada por su amor y determinación. Al final, Javier y Crespo estaban ahí, en medio de una claridad deslumbrante. Al mirar a su alrededor, se dieron cuenta de que el monstruo se había desvanecido. La oscuridad que los había acechado ya no estaba. El aire se sentía más ligero, la noche que antes era opresiva ahora los envolvía en un susurro cálido. Hemos ganado, murmuró Crespo, sus ojos llenos de lágrimas de alivio. Sí, pero a un costo, reflexionó Javier, mirando al horizonte donde antes acechaba el horror. La claridad dejaba un eco profundo de lo que habían desatado. Aunque habían liberado a su familia y a sí mismos, sabían que nunca olvidarían el verdadero precio que habían pagado. Siempre estarán con nosotros, la voz de Crespo resonaba, llena de esperanza y amor. Javier asintió, abrazando a su hermano, conscientes de que los desafíos seguirían, pero ahora, juntos, podrían enfrentarlo todo. Lo importante es que habían elegido la luz. Y así, con su nuevo lazo intacto e infinito, se despidieron de la noche, listos para caminar hacia un nuevo amanecer, donde la oscuridad no tenía lugar. Es hora de que tú también te unas a nosotros. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y seguir recibiendo más contenido como este. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para apoyar nuestro canal y ser parte de esta comunidad.